Hola, muy buenas. Bienvenidos a este video tutorial donde hablaremos de la red Ethernet, de sus características básicas y sobre todo de los elementos que integran este tipo de redes. Bien, pasemos a ver una breve descripción de la red Ethernet. Bien, Ethernet es el nombre de una tecnología de redes de ordenadores de área local, LAN, basada en tramas de datos. Ethernet define las características de cableado y señalización de nivel físico y los formatos de trama del nivel de enlace de datos del modelo OSI. Ethernet se refiere a las redes de área local y dispositivos bajo el estándar IEEE 802.3, que define el protocolo CSMA/CD, aunque actualmente se llama Ethernet a todas las redes cableadas que usen el formato de trama descrito más abajo, aunque no tengan CSMA/CD como método de acceso al medio. Ethernet es popular porque permite un buen equilibrio entre velocidad 10, 100, 1000 megabits por segundo, costo y facilidad de instalación. Elementos físicos de una red Ethernet. Bien, pasemos a ver lo que más interesa de este video tutorial y en algunas ocasiones, pues vinculándolo al nivel del modelo OSI que pertenece y proporcionando algunos detalles interesantes. Bien, empecemos. NIC o tarjeta de interfaz de red, o lo que llamamos comúnmente la tarjeta de red. Permite el acceso de un ordenador u otros equipos a una red local. Cada adaptador posee una dirección MAC que la identifica en la red y es única en el mundo. Un equipo conectado a una red se denomina nodo. Las direcciones MAC son únicas para cada interfaz de la red. Tiene 48 bits. Los primeros 24 bits identifican el fabricante y son asignados por el IEEE, que es un determinado comité encargado de estas cuestiones. Bien, los 24 últimos bits pueden ser la serie u otros datos del fabricante. Sigamos. En este caso, podéis comprobar con el típico comando ipconfig, tecleado desde una ventana, desde una consola de comandos, podemos ver claramente, lo vamos a marcar para que veáis dónde está indicado. Aquí, lo voy a marcar yo. Ahí lo veis. Perdón. Vamos a marcarlo como corresponde. Aquí. ¿Lo veis? En este caso vendrá como dirección física. ¿Vale? Entonces en esa línea es donde viene definida, en este caso en esa decimal, la dirección MAC de esta tarjeta. ¿Vale? Bien, sigamos. Veamos uno de los primeros elementos, el repetidor. Aumenta el alcance de una conexión física, recibiendo las señales y retransmitiéndolas para evitar su degradación a lo largo del medio de transmisión, lográndose un alcance mayor. Usualmente se usa para unir dos áreas locales de igual tecnología. Esto es importantísimo, ¿de acuerdo? De igual tecnología. Y solo tiene dos puertos. Opera en la capa física del modelo OSI. Como podéis comprobar en los dibujos, cada uno de estos, por ejemplo, este podría ser un repetidor para cable coaxial. Fijaros las entradas. Y este, en este caso, es un repetidor para el cableado de par trenzado, donde una entrada la tiene por aquí y luego tendrá otra salida por aquí. ¿De acuerdo? Aquí tenéis un gráfico donde representa perfectamente la función de un repetidor. Simplemente, como dice aquí, potencia retransmite la señal, simplemente, y que trabaja
en la capa física del modelo OSI. Seguimos. Ahora veamos las características de un concentrador o hub. Bien, antes de seguir, todos debéis de saber que en realidad estos dispositivos ya no se utilizan, han quedado totalmente obsoletos. Pero bueno, veamos las características y sobre todo así entenderemos los nuevos dispositivos, en este caso los SWIP, las ventajas que tienen sobre estos. Bien, funcionan como un repetidor, pero permiten la interconexión de múltiples nodos. Su funcionamiento es relativamente simple, ya que recibe una trama de Ethernet y la repite por todos sus puertos. Fijaros en este detalle, la repite por todos, ¿vale? Por todos los puertos. Es básicamente un repetidor eléctrico. Todos los dispositivos conectados a él comparten el mismo ancho de banda. Todo lo que se transmite llega a todos los elementos conectados al hub. Todos los dispositivos conectados comparten el mismo dominio de colisión. Introduce lentitud en las redes y en este caso opera en la capa física del modelo OSI. Bien, aquí tenéis algunos ejemplos. Por ejemplo, el de abajo es un modelo mucho más antiguo. Arriba tenéis, visualmente uno diría que parece un SWIP, pero en este caso es un hub, ¿de acuerdo? Es un concentrador. Sigamos. Veamos ahora lo que llamamos puente o bridge. Estos dispositivos se encargan de interconectar segmentos de red, haciendo el cambio de tramas entre las redes de acuerdo con una tabla de direcciones, que dice en qué segmento está ubicada una dirección MAC. Solamente, y aquí es donde viene lo importante, solamente retransmite la trama libre de errores y lo que pertenezca al segmento correspondiente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a una red no le llegará información o caudal de información de otra red si en este caso no pertenece a ella. ¿Vale? Bien, sigamos. Veamos ahora los conmutadores o SWIP, que es lo que actualmente utilizamos en lugar de los hub. Bien, estos dispositivos funcionan como el bridge, pero permite la interconexión de múltiples segmentos de red o de equipos. Funciona en velocidades más rápidas y es más sofisticado. Se dice vulgarmente que los hub son dispositivos tontos y los SWIP son dispositivos inteligentes. Los SWIP pueden tener otras funcionalidades, como redes virtuales, y permiten su configuración a través de la propia red. Su funcionamiento básico es en la capa física y de enlace de datos del modelo OSI, por lo cual son capaces de procesar información de las tramas. Bien, esto último es interesante porque actualmente en el mercado hay muchos tipos de SWIP, pero claro, ¿dónde está por ejemplo la diferencia de precio? Pues si solamente trabajan hasta la capa 2 del modelo OSI. Sin embargo, hay otros SWIP que pueden llegar a trabajar en el nivel 3 del modelo OSI, en el nivel de red. Y por supuesto, estos SWIP son bastante más caros. Por eso, simplemente cuando veáis las características de un SWIP, comprobar donde pone en qué capa del modelo OSI trabaja. Y ahí veréis las diferentes características y sobre todo el potencial de estos dispositivos. Bien, seguimos. Sigamos hablando de los conmutadores o SWIP. Su funcionalidad más importante es gestionar las tablas de direcciones. En este caso, estos dispositivos lo que hacen es guardar una tabla de las comunicaciones que se están teniendo. Por ejemplo, un ordenador conectado al puerto 1 del conmutador envía una trama a otro ordenador conectado al puerto 2. El SWIP recibe la trama y la transmite a todos sus puertos, excepto aquel por donde la recibió. El ordenador 2 recibe el mensaje y eventualmente lo responderá, generando tráfico en el sentido contrario. Por lo cual, ahora el SWIP conocerá las direcciones MAC de los ordenadores en el puerto 1 y 2
y cuando reciba otra trama con dirección de destino a alguna de ellas, solo transmitirá la trama a dicho puerto, lo cual disminuye el tráfico de la red y contribuye al buen funcionamiento de la misma. Los SWIP permiten interconectar redes LAN de 10, 100 y 1000 megabits. Aquí tenéis un dibujo muy característico, ¿vale? Por ejemplo, donde podríamos tener, vamos a señalarlo, vamos a colocar un color distinto para que lo veáis. En este caso, este hub podría tener conectada un aula de informática. Este otro podría tener conectada otro aula de informática. Y a su vez, este SWIP podría tener conectada las dos aulas. ¿De acuerdo? Y de esta manera, pues, por un lado, se mantiene que no pasa de unas redes a otra, no pasa información que no deba. Y en este caso los SWIP recuerdan perfectamente las comunicaciones que se están teniendo y como dice aquí, pues en este caso solamente transmite la información al puerto, a la boca del SWIP necesaria. ¿Vale? Bien. Sigamos. Veamos otro de los elementos tan importantes en las redes locales. Los routers. Bien, estos dispositivos se encargan de filtrar el tráfico entre redes según un protocolo específico. No usan solamente las direcciones de los paquetes. Mueven datos de manera efectiva entre los sistemas de las redes. Fijaros, usa la información del protocolo de la capa 3 del modelo OSI y divide las redes en sus redes separadas. En este caso, esto lo que va a producir una menor saturación de las redes y sobre todo un aislamiento de las redes cuando interesa. Y también los routers reconocen o trabajan con diferentes tipos de protocolos. Este, por ejemplo, es una red muy antigua, con cable coaxial. Esto ya está totalmente obsoleto, ¿vale? Esto, por ejemplo, se podía trabajar pues en los años 90, años 80, más o menos, entre los 80 y los 90. Bien. ¿Y actualmente qué utilizamos? Pues redes del tipo con el cableado de par trenzado. En este caso, con mayor o menor protección dependiendo del cableado. Y sobre todo, dependiendo del tipo de SWIP que utilicemos, pues con mayor o menor velocidad. En este caso, veis un típico SWIP donde tiene una serie de ordenadores conectados y esto a su vez a un router que también, curiosamente, hace funciones de SWIP. Y estos a su vez pues son los que dan acceso a Internet. En este otro caso es muy típico, se utilizan en este caso los SWIP para tener varias redes separadas y luego concentradas en otro SWIP y esto lo que hace es pues gestionar mucho mejor el tráfico y luego dirigirlo todo, por ejemplo, a un servidor que da acceso a Internet a través de un firewall que nos asegura las comunicaciones a todas estas redes. ¿Vale? Bien, pues con esto hemos visto un poquito y de manera introductoria y sobre todo para ya seguir con un determinado nivel los diferentes elementos de la red Ethernet y algunas características de este tipo de red. Por supuesto, en los siguientes videotutoriales seguiremos profundizando en estos pequeños detalles de las redes Ethernet y sobre todo cómo se interactúan con el resto de tipos de redes. ¿Vale? Venga, nos vemos en el siguiente videotutorial.